Ahora sí. Ya. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa tarde. Quiero bendecir cada vida que está siendo presente en esta hermosa tarde, saludar a todas las pastoras de la zona metropolitana, en especial también a la presidenta de la zona metropolitana, nuestra hermana Rosario, y al directorio. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor renueve sus fuerzas. Y bueno, quizás no me conocen todas, como al igual no les conozco a todas, pero sí, lo que tenemos claro es que somos todas pertenecientes a la misma familia del Señor, hijas de un mismo Padre. Amén. Como decía nuestra hermana Rosario, hay una palabra, una enseñanza que el Señor ha puesto en mi vida para poder compartirla junto a ustedes y tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra identidad, amén, como hijas del Señor. Amén, ¿qué es lo que realmente significa esto cuando nosotros nos presentamos y decimos, soy hija del Señor? Que es algo fácil de decirlo, fácil de declararlo en nuestra presentación, pero en realidad es una declaración de mucho peso. Amén, que nos invita y nos desafía a poder analizarla bien y poder responder, poder vivir nuestra vida, teniendo muy en claro lo que esto realmente significa, el valor y la responsabilidad que trae, ¿cierto?, el ser hijo o hija del Señor. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya. Que veo algunas camaritas que están pegadas, entonces no sé si es mi internet o quizás la señal. Ya, pero me escuchan bien, eso es lo importante. Cualquier cosita le voy a pedir a la hermana que está encargada, la pastora Lorena, que me va a ayudar a compartir las imágenes, que ella me pueda decir si es que sucediera que me está fallando la señal. Llamadas hermanas, que el Señor nos bendiga, se ha orado por este tiempo, les he saludado, ¿cierto? Mando ahí un cariño muy especial a mi pastora Jimena, la veo ahí conectada, cariño a mi pastora Jimena, de aquí del norte, bendiciones, me alegro de verla. Vamos a comenzar entonces a compartir, ¿cierto?, esta enseñanza. Pastora Lorena, Señor le bendiga, hija. No pierdas tu identidad. Amén. Es el título que le he puesto a esta enseñanza. Porque quiero tratar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo poder, como decía hace un instante atrás, poder desafiarle a usted que tengamos muy en cuenta lo que esto significa, lo que es la identidad que el Señor nos ha dado, la identidad que el Señor nos ha otorgado. Avancemos, hija. Dice, es de suma importancia que conozcamos nuestra identidad en Cristo. Y es lo que a mí, al preparar esta enseñanza, lo que el Señor más ha tocado mi vida es esto, es que nosotros podamos movernos conforme a esta identidad otorgada por el Señor a mi vida, también a la suya, ¿cierto? Y esta identidad se recibe a través de la fe, a través del creer. A medida que vayamos avanzando, voy a compartir con ustedes cuando corresponda el texto base de esta enseñanza. No podemos dejar de pensar en lo que realmente somos en Cristo. Es muy común en nosotros, es muy de nosotros los cristianos el tratarnos como hermanos y como hermanas. Y el porqué de esto, cuando nos saludamos, ¿cierto? Como esta hermana, como este hermano, Dios le bendiga, ¿cierto? Es la palabra más usada por nosotros, hermanos, y es porque esto lo provoca la identidad que el Señor nos ha dado, ¿ah? Porque somos hijos
del mismo Padre, entonces somos hermanos. Amén. Tenemos que saber lo que somos de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que Dios manifiesta hacia nosotros con respecto a nuestra identidad. Mire, la identidad es tan importante, yo lo quiero reflejar de esta forma. En el área humana, en el área externa, toda persona, todo individuo tiene que sí o sí poseer una credencial de identificación que nos da nuestra identidad, que aquí, cierto, para nosotros es el carnet de identidad, donde se nos ha asignado, cierto, un número que es nuestro número de root, y sabe que es tan importante tener este documento que si no lo tenemos, quedamos prácticamente atados de mano, quedamos impedidos de poder realizar todo tipo, cierto, de trámites de todo orden. Es tan importante la identidad, externamente hablando, humanamente hablando, su cédula, mi cédula, es tan importante tenerla. Entonces, si demanda esa importancia, ¿cierto? Que la tengo que tener, que la tengo que cargar a todo lugar. Bueno, la identidad espiritual que el Señor me ha dado y que el Señor le ha dado a usted cumple esa misma función. Amén. Esa misma función es tan importante para mí. No olvidar que si bien es cierto, tengo una identidad terrenal y mi identidad terrenal para mí, de forma personal, ¿cierto? Me identifica que yo soy Noemí Videla, que tengo 49 años, detalla el año en que yo nací, ¿cierto? El lugar donde yo nací, detalla también si tengo alguna profesión, estoy hablando de la cédula que cada uno de nosotros tenemos, declara también, ¿cierto? Si somos donantes o no somos donantes. Entonces, es una tarjetita tan pequeña, pero contiene toda la información que habla de mí. Amén. Quizás espiritualmente hablamos, no tenemos un carnet tangible, visible, que lo cargamos en nuestra billetera, en nuestro portadocumento, pero sí es real. Amén. Donde allí también podemos entender que somos hijas de un mismo Padre, ¿cierto? Que tenemos una fecha, escuche bien lo que voy a decir, una fecha de nacimiento terrenalmente hablando y también tenemos una fecha de nacimiento espiritualmente hablando. Amén. Que cuando nacemos en el Espíritu, gloria al Señor, recibo esa identidad espiritual. Amén. Que el Señor nos bendiga. Saber que el lugar donde nuestro enemigo quiere hacernos tambalear es precisamente en nuestra identidad. Amén. Por eso que es importante, y es importante no olvidar la identidad que nosotros tenemos, y es importante tener en claro que en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar, ¿cierto? El enemigo va a tratar de mal influenciarnos con respecto a nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos va a hacer dudar de la identidad que el Señor nos entregó. Amén. Entonces es el lugar donde el enemigo, donde nuestro adversario va a querer allí hacernos problemas. ¿Por qué? Nuestra identidad es la pieza clave en nuestra vida. Más allá de que yo sea Noemí Videla, y bueno, voy a usar el nombre que conozco de mi hermana Rosario, más que sea Rosario Pinilla, somos hijas del Señor. Somos hijas de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, y gracias al Señor por ello. Más allá que usted y yo tenemos padres biológicos que pueden estar con nosotros, puede que ya no estén con nosotros y conocemos su identidad, tenemos un Padre celestial que reina, que gobierna, que está vivo, ¿cierto? Que es nuestro Dios. Amén. Yo en lo personal ya hace más de 11 años que perdí a mi padre biológico, pero sigue estando vivo mi Padre Celestial, sigue estando presente mi Padre Celestial. Amén. Ya. Nuestra identidad es la pieza clave en nuestra vida como hijas de Dios. ¿Quién soy? No lo define mi nombre,
Quién soy yo no lo define mi profesión, ni mi nacionalidad, ni la religión. Y quise poner religión ahí porque hoy en día hay muchas religiones. Amén. Pero quién soy yo no lo define ni tampoco la religión o las características físicas de cada persona. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un ser creado por Dios, pero que por el pecado fui destituida de la gracia de Dios hasta que a través de la fe creí en Cristo, ¿cierto? Y ahí recibo el nuevo nacimiento y también el Señor me otorga esta nueva identidad en Él. Amén. En ese momento recibo el nombre de hijo, de hija de Dios. Avancemos, pastora Lorena. Y aquí está el texto base de esta enseñanza, que está en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿cierto? Dice, pero a todos los que creyeron en Él, todas las que estamos conectadas hoy día, hemos creído en este Dios. En diferentes etapas de nuestra vida, en un momento de nuestra vida tuvimos la oportunidad de oír la palabra del Señor, de abrir nuestro corazón a esa palabra y de poder, a través de la fe, haber creído en este Dios maravilloso. ¿No se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, es que me pusieron ahí que no se escucha nada. Gloria al Señor. Ya, continúo. No sé si alguien más aparte de la hermana Evelyn, creo que ya. Parece que temita de la conexión de ella. Entonces, a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esta identidad viene a través de la fe, viene a través del creer que cada uno de nosotros voluntariamente decidimos, no sé usted hace cuánto tiempo, pero decidimos creer en este Dios maravilloso, ¿cierto? Y a través de la fe recibimos de parte del Señor esta identidad. El versículo añade, dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dice Reina Valera, ¿cierto? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos que si el Señor ha puesto en nosotras una identidad, también tenemos que entender que espiritualmente fuimos engendradas en la voluntad de Dios. Por eso que hablaba del nacimiento biológico que experimenta toda persona y el nacimiento espiritual según el propósito divino del Señor, que a través de la fe, cuando nosotros creemos en el Señor, sucede esto. Amén, sucede esto. Entonces, este es un versículo muy hermoso, es un versículo muy importante, es el versículo que me habla de la identidad que el Señor me ha dado y que me habla, ¿cierto? Que aparte, ¿cierto? Hermana Verónica Araya dice, no se escucha nada. ¿Podemos abrir pantalla un poquito, pastora Lorena? Yo necesito, porque yo veo acá en mi orilla solamente 3 conexiones. Me gustaría que me levantaran el dedito de todas las que están ahí si se escucha. Por favor. Ya, no todas, ya 2. Bueno, acá sí. Ya, que el Señor nos bendiga. Estamos como a mitad. ¿Ah? De los que están con sus camaritas abiertas. Ya hay algunas camaritas ahí pusieron su dedito arriba. Continuemos entonces, pastora Lorena, por favor. Se escucha bien, ya, gracias. Ya. Espero que se solucione en aquellas conexiones que no se escucha lo que estamos
compartiendo. Entonces, retomo, decía que es muy importante para nosotros saber esto tan maravilloso y tan glorioso que el Señor nos enseña a través de estos versículos bíblicos, aquí en Juan 1, 12, 13, de que a través de la fe, a través del creer, ¿cierto?, recibimos identidad y lo más maravilloso, que si somos hijas, el Señor nos hace sus hijos, nos da potestad de hacernos sus hijos, es a través de que somos engendrados. Esto de verdad que a mí me impacta, me emociona, me alegra, provoca cosas muy hermosas en mi vida, en mi corazón, cuando saber que fuimos engendrados en voluntad del Señor. Esto significa que hay un plan glorioso, hay un plan glorioso. Entonces, cuando yo preparaba esta enseñanza, lo que venía a mi alma, a mi espíritu, de parte del Señor, es que muchas veces para nosotros, de forma generalizada, es tan fácil decir soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pero es algo que tiene de verdad mucho peso, mucha relevancia, a lo cual yo debo responder como se debe. Amadas hermanas, amadas pastoras, es más que decir soy hija de Dios, es mucho más profundo. El solo hecho de saber que hemos sido engendradas en la voluntad de Dios, no en la voluntad de nuestros padres. Sí, quizás nuestros padres se conocieron, se casaron, se amaron, producto de ese amor somos fruto nosotros, pero por encima de todo aquello hay una voluntad perfecta y un propósito perfecto, ¿cierto?, del cielo para con mi vida, y es lo que le quiero transmitir a través de esta enseñanza. Qué maravilloso, no sé para usted, pero para mí es muy maravilloso saber que fui engendrada por voluntad del Dios Todopoderoso, soberano. Avancemos, pastora Lorena. Gloria al Señor. ¿Qué es identidad? La identidad es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como son sus actitudes, como son sus habilidades, cómo es su carácter, cómo es el temperamento, cómo son las virtudes y también las carencias que tenemos. Que tenemos virtudes y también tenemos carencias. Todo lo cual le permite que se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. Esto sucede en el área externa, como seres humanos. ¿Sabe qué? Hay un tema con nosotros que muchas veces nos vemos mucho como seres humanos, pero como que no pensamos mucho en que también somos seres espirituales. Que si bien es cierto, somos seres humanos, es, por decirlo de cierta forma, este estuche que es el visible, pero olvidamos que dentro de mí hay una mujer, ¿cierto? Una nueva mujer, una mujer espiritual, y a esa mujer se le ha dado, se le ha otorgado identidad, y esa mujer también tiene que actuar. Y esa mujer que tiene esa identidad celestial es la que tiene que gobernar esta externa, esta que sí se ve. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Por eso digo, es tan grande este versículo, es tan grande esta verdad, es tan profunda esta declaración que está muy a flor de mis labios. Soy hija de Dios. Es algo maravilloso ser hija del Señor, ser hijo del Señor. Avancemos, mi pastora. ¿Cómo obtenemos identidad en Cristo? ¿Cómo obtenemos identidad en Cristo? Y este es un mensaje archiconocido por toda la iglesia, por todos nosotros. Yo sé que usted ha escuchado hablar, ¿cierto?, del encuentro del Señor Jesús con Nicodemo muchas veces, en muchos mensajes, en muchas clases de Dorca, en diferentes iglesias. Pero es una verdad, es una verdad confrontadora. Amén. Porque sabe que a veces estamos dentro de los templos por años. Estamos, ¿cierto?, en actividades, en la obra del Señor por años. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, pero yo quiero hacer una pregunta. Yo he estado compartiendo esta enseñanza también en las Dorcas, aquí en mi iglesia y también en la iglesia en general.
¿Usted nació de nuevo? ¿Tiene esa seguridad? ¿Tiene esa seguridad? ¿Que es una mujer nacida de nuevo? Significa que ya, si usted me responde sí, significa que usted ya recibió esa nueva identidad de hija. Gloria al Señor. ¿Se evidencian en nuestras vidas? ¿Se evidencia? Porque se tiene que evidenciar. Se tiene que evidenciar en nuestras vidas que somos hijos, que somos hijas del Señor. Sabe que el nuevo nacimiento lo que trae consigo es que la naturaleza divina del Señor, que la genética divina espiritual del Señor es depositada en mi vida. Es depositada en mi vida y se tiene que evidenciar sí o sí. Lo pongo de esta manera. Somos madres. Creo que todas, o la mayoría de las que estamos aquí, tenemos hijos. Amén. O hijas que se parecen a nosotros. Amén, porque son nuestros hijos. O se parecen al papá, al progenitor, o se parecen a la mamá. Amén. ¿Ha escuchado usted la frase? Dice, oye, es igualita a su mamá. O es igualito a su papá. ¿Ah? O no tienes cómo negarlo, ¿ah? Porque es igualito. Mira, si camina como él o camina como ella, habla como él o habla como ella. Es que la genética, ¿cierto? La genética humana se evidencia en nuestros hijos. Sacan mucho de nosotros de sus padres. Entonces, esto también es, ¿por qué decía que es confrontador? Porque si somos hijas del mismo Padre, esa genética espiritual de Dios el Padre, que significa la esencia del Señor, lo que Dios es, lo que nuestro Padre es, se tiene que manifestar esa naturaleza divina en mi vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Mire, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y eso también es para mí y eso también es para usted. Nicodemo no lo entendió porque lo tomó de una forma humana, lo que el Señor le estaba transmitiendo, lo que el Señor le estaba diciendo. De cierta forma que él le dice, siendo un hombre ya grande, un hombre ya anciano, con muchos años, escuche bien, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, practicaba la ley, ¿cierto? Pero no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo en cuanto a que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo? Le dice, pero ¿cómo puede suceder que un hombre siendo viejo tenga que entrar nuevamente al vientre de su madre? No se trata de eso. El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne es nuestro nacimiento biológico. Eso es lo que es nacido de la carne. ¿Entiendes? No podemos entender el reino de Dios, no podemos visualizar el reino de Dios, ¿cierto? Si estamos solamente con ese nacimiento biológico, necesitamos ese nacimiento que lo que le dijo Cristo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos enseña la palabra del Señor, que las cosas de Dios, la mente natural no las puede entender, no las puede comprender, no las puede discernir. ¿Por qué nosotros sí podemos? Porque somos sus hijas, porque hemos adquirido, ¿cierto?, esa nueva identidad que la trajo este nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. No te sorprendas, dijo el maestro. No te sorprendas, nos dice el Señor en esta tarde a nosotros, que tienes que nacer de nuevo. Porque es una pregunta que tenemos que hacerla. Porque tengo que responder a esa identidad como el Señor espera. Como el Señor espera que yo responda al ser su hija. Insisto, se tiene que manifestar en mí la naturaleza del Señor. ¿Cuál es la naturaleza del Señor? Podemos decir que Dios es amor. Podemos decir que Dios es justo. Podemos decir que Dios es misericordioso. Podemos decir que Dios es perdonador. Y podemos seguir hablando. Es parte. Todo esto que he nombrado es solamente parte de lo que es la naturaleza de Dios el Padre. Se evidencian
estas cosas que son pocas, insisto, que he nombrado, se evidencian en mi vida? Que el Señor nos ayude. Se manifiesta, las manifiesto, porque así como las hijas se pueden parecer a nosotras, los hijos se pueden parecer a su padre, nosotros tenemos que parecernos al Padre. Viene a mi memoria, ¿cierto? Cuando arrestaron al Señor Jesucristo y estaba Pedro ahí, le decían, tú eras uno de ellos. No, decía él, yo no soy, no lo conozco. Y alguien le dice, no, sí, tú eras uno de ellos porque tú hablas como él, tú vistes como él. Es algo que no se debiera negar en nosotros. Se nota que somos hijos de Dios, se nota que somos cristianos, marcamos la diferencia. Que el Señor nos ayude. Amén. Avancemos, Pastora Lorena. Es necesario entonces nacer de nuevo. La cruz es nuestra huella digital. Gloria al Señor. Cada hijo, cada hija, ¿cierto? Nunca olvida esto. Nunca olvida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mateo 16:24 dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿cierto? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Gloria al Señor. Esto aplica también a nosotros como hijos. Tenemos que olvidarnos de hacer nuestra voluntad, sino de hacer la voluntad del Padre. Y Cristo lo dijo durante su ministerio. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, toma muy en cuenta esto. Toma muy en cuenta esto. Jesús como hijo de Dios tuvo que cargar esa cruz. Nosotros también tenemos que cargarnos. Se nos ha asignado de parte del mismo Señor Jesucristo. Si queremos seguirle, si queremos seguir su ejemplo, seguir sus pisadas y continuar, ¿cierto?, con esta labor hasta que Él venga por nosotros, tenemos que hacerlo con la cruz. Tenemos que hacerlo con la cruz. Tenemos que tomar la cruz, ¿cierto? Cada día. El otro evangelista dice cada día. Y tomar la cruz, ¿cierto? Es con mucha dignidad, con mucha obediencia, ¿cierto? Cargar nuestra propia cruz, seguir las pisadas del Señor. Yo veo que en este tiempo, en este último tiempo, muchos avanzan sin su cruz, porque llega un momento en que se hace pesada. Llega un momento que se hace pesada y no hay que dejarla, pero a veces se deja. El verdadero hijo del Señor jamás abandonará su cruz. ¿Por qué? Porque en obediencia a lo que hemos recibido a través de su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es renunciar a nuestra propia voluntad y decidir hacer la voluntad de mi Padre. Un tipo de obediencia. Un tipo de obediencia fuera de serie. Amén. Creo que si hay algo de lo que Dios se agrada de sus hijos, es de la obediencia. Ahí en Samuel vemos, ¿cierto?, que le dice el profeta Samuel a Saúl que se agrada al Señor más de que se le obedezca que le ofrezcan 1000 holocaustos con todo y sus grosuras. Se agrada más de la obediencia. El Hijo de Dios es obediente. Obediente en todo. No obediente en lo que se me hace fácil cumplir. Que el Señor nos ayude. Entonces nos vamos dando cuenta que esta identidad que nos ha sido entregada por misericordia del Señor va más allá de que yo pueda declarar soy hija de Dios, sino que lo que el Señor quiere es que yo responda como su hija en obediencia, en sumisión, en sujeción, en amor, en perdón, en misericordia, en justicia, en unidad. Avancemos, Pastora Lorena.
como cristiano, ¿cuál es mi identidad? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en ese mismo momento, a través de la palabra, nos deja claro 3 puntos fundamentales para nuestra vida. ¿Ah? Y aquí los vamos a ver. Avancemos, hija. 1, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Y conforme a nuestra semejanza. Vemos que cuando el Señor está en el huerto del Edén, poniendo orden y creando, cuando quiso crear los árboles, las plantas, ¿cierto? Que dan semilla y todo, como lo relata Génesis, le habló a la tierra. Cuando quiso crear los peces y las aves, le habló a las aguas. Pero lo más hermoso de esto es que cuando quiso crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo, ¿cierto? El Dios Trinitario ahí presente, dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y qué lindo esto, saber que cuando el Señor quiso crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre, hagámoslo conforme a nuestra imagen, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo podemos entender esto? Si el Señor es espíritu, el Señor no tiene rostro, ¿por qué Él es espíritu, no tiene un cuerpo, no es tangible a nuestra mirada? No como nosotros, como lo que decía anteriormente, el hijo se parece al padre, la hija se parece a la madre, porque podemos ver las facciones, le podemos ver, le podemos observar. Pero acá la palabra del Señor me enseña, ¿cierto? Que yo fui creada, que usted fue creada conforme, ¿cierto? La imagen, a la semejanza de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que parecernos al Señor. Y si Él no tiene rostro, Él no tiene figura, ¿de qué está hablando? Está hablando de la esencia del Señor. Está hablando de su esencia, de lo que es Él, de lo que manifestábamos hace unos minutos atrás, que decíamos, ¿cómo es Dios? Dios es misericordioso. ¿Hay misericordia en mi vida? Dios es justo. Practico la justicia. Dios es amor. Amo a mi prójimo. Porque si yo pregunto, si usted ama a Dios, sí, pues me va a responder que sí, sí le amamos. Pero amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amamos a nuestro prójimo que le vemos y decimos amar a Dios que no le vemos. ¿Sabe qué? Es fácil amar a aquellos que nos aman. Amén. Pero mire, el Señor lo dejó estipulado de esta forma, que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Amén. Amar a nuestros enemigos. Es algo que es como ilógico. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Pero vemos el ejemplo en el Señor. Vemos a nuestro Maestro ahí en el Calvario de la cruz, ¿cierto? Después de haber sido azotado, haber recibido latigazos, haber sido coronado con esa corona de espinas, ¿cierto? Pero al final Él clama a su Padre y dice, Padre, perdónales. Padre, perdónales. Bueno, Él como hijo actuó de esa manera. Nosotros como hijos actuamos de esa manera. Es que yo insisto que la naturaleza del Señor, esa imagen y esa semejanza con las que el Señor nos quiso crear, se tiene que evidenciar en mí. Para que yo pueda decir soy hija del Señor con libertad. Para que yo pueda, cuando digo o declaro ser hija del Señor, sepa en conciencia lo que estoy diciendo y lo que eso significa. Que soy una mujer que marca la diferencia, que porto la identidad espiritual, la identidad de Cristo, que soy, ¿cierto? Mientras estoy en el escenario de esta tierra, soy, como dice la palabra del Señor, que somos embajadores, los representantes de Él en este mundo, como sus hijos, como sus hijas. Yo insisto, amadas hermanas y amadas pastoras, en que la identidad que yo tengo por misericordia debe ser algo que se debe dar a conocer, y no por palabras, no porque yo lo diga, sino porque
se manifiestan en mí como persona. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Fuimos creados a imagen de Dios y esto significa, muchas veces los hemos escuchado, pero comprendemos realmente lo que esto significa. Avancemos, pastora Lorena. Ser creados a su imagen significa que tenemos la capacidad de razonar, tenemos una personalidad, podemos pensar y hacer uso de nuestro intelecto, somos capaces de relacionarnos, comunicarnos, ver, oír y hablar. Amén. Eso es parte de la imagen, de la semejanza del Señor, pero con la mentalidad, cierto, de identidad espiritual. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle algo. Todos a nivel, en este planeta, la cantidad de gente que hay en este planeta, 7.000 millones, 8.000 millones, no lo sé. Todos son creación de Dios. Amén. Estamos nosotros también allí, siendo parte de ese número que somos creación de Dios. Pero no todos son hijos. No todos son hijas. Todos creación, pero no todos hijos, no todas hijas. Y nosotros, bueno, a ver, veo acá que hay 76 conexiones. Por misericordia del Señor, las que estamos en esta tarde conectadas, hemos recibido este privilegio. Hemos recibido este privilegio. Mire, antes de llegar a Cristo no éramos nada. Antes de llegar a Cristo no éramos nada. Amén. Ahora somos hijas. Y es maravilloso ser no solamente creación, sino también ser hija de Dios. Es que cuando uno dice hija de Dios, hijo de Dios, estamos hablando de Dios, del Creador. Yo no sé si usted puede magnificar esto, el Creador del cielo, el Creador de la tierra, todopoderoso. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. De Él usted es hija. ¿Sabe que yo a veces veo mucha propaganda, por decirlo de cierta forma, en sitios cristianos, ¿cierto? Donde dice, eres princesa, eres una reina, porque somos hijas del rey de reyes, porque somos hijas de un rey, princesa, reina. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta más el título de hija. Me gusta más el título de hija, porque veo que muchas veces se quiere como influenciar de esta forma en la mentalidad del cristiano, porque estoy hablando de sitios cristianos, ¿cierto? Que se manda mucha de esta propaganda, eres princesa, eres reina, pero es mejor ser hija, porque, no sé, yo veo en la realidad una princesa, una reina, es una persona que es servida, que es atendida, ¿cierto? En cambio, nosotras como hijas, aunque sepamos que si somos hijas del Rey de Reyes, no sé si se nos va a dar ese lugar, somos hijas, estamos para realizar una obra, estamos para trabajar, estamos para servir y no para ser servidos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Entonces, somos sus hijas y estamos aquí para continuar la labor. No que el Señor haya dejado las cosas inconclusas, no. Él ya lo hizo todo, pero nosotros tenemos que continuar con la labor, con esa labor de seguir predicando, de seguir evangelizando, de seguir llevando palabras de vida, de verdad, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros conocidos, compañeros de trabajo, de universidad. Entonces, como hijas tenemos una gran responsabilidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Él nos ha dado esta capacidad también a través de esta identidad de poder relacionarnos, de poder hablar, de poder oír, de poder compartir. ¿Compartir qué? La verdad del Señor. Avancemos, pastora Lorena. Conforme a nuestra semejanza, con un corazón conforme al de Él. Amén. Con un corazón conforme al de Él. ¿Tenemos un corazón conforme al del Señor? ¿Al corazón del Padre? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Mujeres conforme al corazón de Dios. Quizás como es nuestro logo. Mujeres conforme al corazón del Señor. Vemos a David, que es el hombre nombrado, ¿cierto? Como un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió pecado, cometió adulterio,
asesinato, mintió, ¿cierto? Pero la Biblia lo declara a él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él falló, él se humilló, pidió perdón, el Señor lo perdonó, lo restauró, y de ahí en adelante su vida siempre fue alineada a la voluntad de Dios. Vemos en la palabra del Señor que David todo le consultaba a su Dios. Todo le consultaba, Señor, enfrentaré a los filisteos, me quedo quieto, no, ve, anda. Y eso también es una enseñanza para nosotros como sus hijos, que en todo lo que tengamos que hacer tenemos que consultarlo al Señor, tenemos que presentar todo delante de nuestro Padre. Papá, esto es lo que está en mi corazón, pero no olvidemos que nosotros, nuestra humanidad, ¿cómo es nuestro corazón? Según lo declara Jeremías, tenemos un corazón engañoso. ¿Ah? Tenemos un corazón perverso, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mas Jehová es el que escudriña el corazón del hombre. Amén. Y a veces, por estar insertos en la iglesia, en el trabajo eclesiástico, sí podemos equivocarnos cuando dejamos de pedir la autorización al Señor. Es que no se trata de lo que yo quiera hacer, sino que se trata de lo que mi Padre me mandó a hacer. Aún en este tiempo no se trata de lo que yo quiera programar o hacer, sino de lo que mi Padre me está ordenando hacer. Por eso nos da la capacidad de relacionarnos con Él, como veíamos en la diapositiva anterior. Podemos pensar, podemos actuar, podemos oír y podemos hablar, pero todas esas actividades se tienen que dar en la voluntad del Señor. Y no confiar tanto en las capacidades que por misericordia a veces adquirimos en cuanto a conocimiento o estudios. Aquí se trata de que yo me mueva en la voluntad del Señor, de que yo aprenda como hijo a tener un oído fino en lo que el Señor está hablando y en lo que el Señor me está diciendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, amadas hermanas. Por eso, insisto, esto de la identidad es algo maravilloso, pero tenemos que responder como se debe ante ello. Avancemos, pastora. Esta semejanza tiene que ver con cualidades morales, la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de tener misericordia, la capacidad de hacer justicia, la capacidad de vivir en santidad e integridad, la capacidad de decir la verdad, la capacidad de tener libre albedrío alineado a la voluntad del Señor y de vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Somos el reflejo de su gloria. ¿Sabe qué? No tenemos muchas veces todas estas capacidades o no respondemos. Que el Señor nos ayude a todas estas demandas de parte del Señor. Mire, esta es la tercera zona con la que yo estoy compartiendo esta enseñanza. Y sí, pues, que nos encontramos, de repente conversamos cuando terminamos el estudio y encontramos, sobre todo en el terreno del perdón, encontramos ciertos problemas. Que el Señor nos ayude. Que cuesta perdonar. Cuesta perdonar. Amén. Entonces, es parte de la naturaleza de mi Padre. Es parte de la naturaleza de su Padre también el perdonar. Porque mire, cuántas veces nosotros quizás en el día o en el mes, en el año, le fallamos al Señor y requerimos ir a su presencia y decirle, Padre, perdóname, fallé, me equivoqué, erré, pequé, ofendí, dañé, porque suceden estas cosas. Suceden estas cosas. Que el Señor nos ayude. El Señor nunca, la esencia del Señor, nunca nos va a negar su perdón. Nunca nos va a negar su perdón. Pero a nosotros sí nos cuesta. Es que depende quién me... A ver, voy a usar un término así como medio coloquial. Depende quién me la hizo, ¿entiende? Es que como que nosotros tendemos a tomar la decisión de a quién perdonamos y a quién no perdonamos. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, en la oración modelo que Él nos enseñó, le decimos, Padre, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Cuántos lo oran? Pero ¿cuánto se practica la verdad? Y la palabra del Señor va a más allá, a volver a recordarme, dice, si vosotros no perdonáis vuestras ofensas unos a otros, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros
sus pecados o sus ofensas. Que el Señor nos ayude, porque esto que está escrito aquí, la capacidad de amar, de perdonar, de tener misericordia, de hacer justicia, ¿cierto? Esta es la genética divina de nuestro Padre, que se tiene que sí o sí manifestar en sus hijos. O sea, yo y o sea usted. Amén. No solamente, amada hermana, amada pastora, en la familia espiritual, sino con todos. Sino con todos. La palabra del Señor nos enseña que debemos estar en paz con todos, ¿cierto? Mayormente con los de la familia de la fe, pero en paz con todos. Es un terreno difícil y es parte de la identidad. Entonces, por eso decía, y vuelvo a insistir, que a veces es fácil decirlo, soy hija de Dios, pero no lo vivimos como el Señor espera que lo vivamos. Decir la verdad, vivir en santidad. ¿Ha escuchado usted en cuanto a la verdad? Por ahí decir, dentro de la familia cristiana, de la familia espiritual, no si es una mentirita blanca. O no si es una mentirita piadosa. Cosas que se practican dentro de la familia espiritual. No debiera. No debiera. Porque el Señor es verdad también. Él es verdad. Él es integridad, como dice ahí. Pero a veces nosotros sí echamos esas mentiritas piadosas o esas mentiritas blancas como queriendo restarle peso a nuestra falta, como queriendo restarle peso a nuestro pecado. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Avancemos, pastora Lorena. Fuimos creados con un propósito. Amén. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, perdón. Y esto habla, ¿cierto?, de la autoridad que Dios depositó sobre el hombre. Amén. La capacidad de gobernar, como dice, Dios nos creó para gobernar sobre todo lo creado en la tierra. Dios delegó de su autoridad a la especie humana, o sea, nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe qué parte del propósito del Señor es poder gobernar? ¿Y por qué poder gobernar? Porque somos parte del reino del Señor. Somos parte del reino del Señor. Vuelvo nuevamente a la oración modelo, siempre le decimos al Señor en la oración, venga a nosotros tu reino, el reino de Él, ese reino donde las normas las ha estipulado el Señor para que nosotras las cumplamos y vivamos conforme a esas normas y llevemos y acerquemos el reino del Señor a aquellos, ¿cierto?, que no forman parte de Él. Entonces, hay también una autoridad del Padre depositada en su vida, hay una autoridad del Padre depositada en mi vida. Y esto es algo maravilloso, porque cuando hablamos de gobierno, de autoridad de parte de Dios en nuestras vidas, es que porque son las armas que el Señor nos ha dado, son las armas que el Señor le ha entregado a sus hijos para poder vivir mientras estamos sobre el escenario de este mundo. Cuando entendemos, ¿cierto?, lo que dice Efesios 6, del 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, ciertos huestes de maldad en las regiones celestes. El Hijo de Dios lucha con estas cosas a diario, pero el Señor puso una autoridad en nuestras vidas y nos ha dado estas herramientas, estas armas para que nosotros podamos luchar día a día y vencer. ¿Ah? Y vencer. Una armadura especial. Amén. Avancemos, hija. Permiso. Tenemos que también aprender a vernos, ¿cierto?, como el Señor nos ve, con el título, ¿cierto?, por misericordia, de hijos.
Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Tenemos un Padre que vela por nosotros, día y noche. Amén. Él no descuida a ninguna de sus hijas. Quise colocar hijas ahí porque esta es una reunión de mujeres. Y Romanos 8:17 también dice que si somos hijos también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Y que cuando hablamos, ¿cierto?, de herencia, ¿cierto?, nos regocijamos a ver que el Señor nos hace herederos de Él y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, pero también tiene que haber un padecimiento. Así como el Hijo unigénito de nuestro Padre le tocó padecer, llegar, ¿cierto?, a la muerte en el Calvario de la cruz, nosotros también como hijos vamos a tener que padecer. Tenemos que también armarnos de este pensamiento. Como lo explica Pablo en Filipenses, ¿cierto? Dice que tengamos también nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Que tengamos también nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que, ¿cierto?, siendo hijo de Dios, no se aferró a ellos, sino que se humilló a sí mismo. Esto también es parte de la identidad del cristiano. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es importante el cargar la cruz cada día. Amén. Pero si padecemos correctamente como hijos, ¿cierto?, también vamos a ser coherederos con Cristo. Amén. Algo que quiero añadir, ¿cierto?, que el Señor trae a mi memoria en estos momentos. Avancemos nomás, hija. Es que el ser hijo de Dios trae todas estas bendiciones y estos beneficios, pero como hijos también, ¿cierto?, en algún momento tendremos que ser disciplinados si nuestro comportamiento no es el adecuado. Y la palabra del Señor también lo respalda y lo dice que Él, al hijo que ama, lo reprende y lo castiga. Dice también el apóstol Pablo, hablando que la disciplina es necesaria en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. El Señor, mientras estamos en el escenario de esta tierra, luego que le hemos conocido, le hemos aceptado, hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos recibido esta nueva identidad, estamos siendo parte de un proceso del Señor donde estamos día a día siendo perfeccionados. Significa que somos hijos de Dios. Esto no significa que nosotros no vayamos a cometer un error, porque tenemos también, ¿cierto? Estamos dentro de un cuerpo pecaminoso. No olvidemos lo que dijo Pablo. Y Pablo, ¿quién es Pablo? Que él declara, dice, miserable de mí. ¿Eh? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dice, miserable de mí. Pues el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no debo hacer, eso hago. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Es que cuando vamos a alcanzar la perfección, ¿cierto? Es cuando Cristo venga por nosotros. Si estamos con vida y vamos a experimentar esa mutación, ese cambio de esto mortal, de este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Amén, que el Señor nos ayude. Pero mientras tanto, si fallamos a nuestro Padre, vamos a necesitar sí o sí la disciplina y debemos de recibirla. Como buenos hijos debemos de recibir esa disciplina si llega en algún momento a nuestras vidas. Amén. El Señor nos ve santo. Amén. Yo he escuchado en varias ocasiones, lo que el Señor me ha permitido compartir por ahí, de que no somos santos, que la santidad la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero después que hemos experimentado este nuevo nacimiento y recibimos esta identidad de parte del Señor, sí, el Señor nos ve santo. Y vemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo
en sus cartas, en sus epístolas, en sus salutaciones, en sus saludos, ¿cierto? Encontramos que él dice a los santos. En 1 Corintios 1:1, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿cierto? El apóstol se refiere y dice a los santos en Corintio, a los santos en Colosa, a los santos en Efesios. Amén. Entonces, cuando ya hemos experimentado esto que estoy hablando de la nueva identidad, el Señor nos ve santo y nosotros también tenemos que responder a esto, sentirnos santos porque estamos viviendo, ¿cierto?, en santidad. Porque usted está viviendo en santidad. Amén. Yo espero que así sea, porque ya hemos sido apartados, porque santo significa apartado. Ya el Señor nos aparta, nos saca de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable, ¿cierto? Y nosotros ya no practicamos la vida que llevábamos antes, sino que ahora vivimos para Cristo, vivimos apartados, de tal forma que muchos quizás en algún momento de su vida le dijeron, no, tú ya no haces esto, tú ya no practicas, tú ya no vienes, tú ya no compartes, tú, ¿me entiendes? Porque hemos tomado la decisión de dejar muchas cosas que en la vida antigua era muy normal para nosotros, pero cuando comenzamos a conocer al Señor y recibimos esta nueva identidad, el Espíritu Santo nos va haciendo que nos apartemos y dejemos muchas cosas. Entonces sí somos santos, porque el Señor también habla en presente y nos dice, sed santo, porque yo soy santo. Gloria al Señor. Sed santo porque yo soy santo. Entonces el Señor nos ve santo, porque nos esforzamos día a día, ¿cierto?, por llevar una vida íntegra ante la presencia del Señor. Gloria a Dios por ello. Amén. La Biblia dice que nacimos de nuevo, santificados por la sangre de Cristo. Un santo no es una persona perfecta, sino alguien que ha sido separado para vivir en santidad y recibir una transformación. Él ve en nosotras la obra terminada. Amén. Y a eso también tenemos que responder, porque Él ve en nosotras la obra terminada, obra que Él empezó y no dejará de terminar, porque Él sigue trabajando en mí. Porque lo necesito, porque hay muchas cosas que él aún tiene que corregir, y sé que también él sigue trabajando en usted, aunque quizás algunas tienen 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 15, 10, 5, 1, algunas tienen meses, pero el Señor sigue trabajando en cada una de nosotras, de la misma forma que la que tiene 30 años como la que tiene meses en el Evangelio. Todas necesitamos seguir siendo tratadas por la mano de nuestro Señor. Amén. Avancemos, pastora Lorena. Ya hemos avanzado en la hora. Capacitados. Amén. Esto me gusta mucho, el capacitados. Capacitar es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Y es aquí en este terreno donde muchas, quizás hablando en el presente, chocan ahí. Hablando en pasado, muchas quizás chocamos ahí también, porque muchas veces tendemos a autoanalizarnos nosotros de forma personal en nuestra humanidad y decimos, no, yo no soy capaz para hacer esto, y empezamos a mirar y hay un abanico de personas a nuestro alrededor y vemos que tienen capacidades, pero olvidamos que el Señor tiene un propósito con cada una de nosotras, con usted y conmigo. Y a veces el Señor, si somos obedientes, si somos hijos, hijas obedientes, el Señor va a demostrar que sí, sí podemos, porque es Él el que trabaja a través de nuestras vidas. No somos nosotros no somos nada, pero sí tenemos que disponernos a ser vasos en las manos del Señor. Entonces, 2 Corintios dice, no es que pensemos, 2 Corintios 3:5 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. El que me hace apta, el que le hace a usted apta para desarrollar un trabajo es Dios. Y en esto yo quiero animarle. En esto quiero animarle que usted obedezca cuando el Señor la llama a un terreno determinado, diga, heme aquí, Señor. Diga, heme aquí, Señor, porque tendemos a autoevaluarnos y la evaluación mía no tiene nada que ver con la evaluación del Señor. Nada que ver. Nada que ver. Amén. Y este tiempo es un tiempo en que el Señor llama gente a trabajar, llama gente a su viña. Y si el Señor lo declaró hace más de 2000 años, hoy día sigue existiendo, creo yo, de forma personal, la misma declaración. La mies es mucha y los obreros pocos.
La mies es mucha, sigue siendo grande el trabajo, sigue siendo grande la labor, pero hay pocos obreros, porque a veces nosotras mismas nos pasamos por un filtro, pero es mi filtro. Si el Señor te llama, obedece. Es que no necesitas tener estudios universitarios, no necesitas tener 15 años caminando en el Evangelio. Lo único que el Señor espera que haya en mí es disposición. De lo demás se encarga Él. De lo demás se encarga Él. Él va a usar tu vida, Él va a usar tu boca, Él va a poner palabras. Él te va a guiar en el tiempo perfecto que Él te ha llamado a hacer su voluntad. Amén. Entonces, nuestra aptitud no depende de los estudios académicos que tenga, nuestra aptitud no depende, ¿cierto?, de los años que lleven el Evangelio. Escuche bien, quiero ir más allá, y nuestra aptitud no depende si tengo estudios teológicos que son muy útiles. No digo que no los haga ni que no estudie, sí, es bueno, es muy bueno estudiar, pero todo eso de nada va a servir si no hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque a veces cuando adquirimos conocimiento, nos creímos ser grandes y comenzamos a actuar nosotros. Y de cierta forma tendemos a hacer mi conocimiento, mi capacidad, mi experiencia, a opacar la gloria de Dios. Y eso no puede ocurrir. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Avancemos, hija, no sé cuántas quedan. Bendito Dios. Lo que también somos, amén, vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. La sal tiene 3 propósitos: conservar, sanar y dar sabor. Aquellos que son solamente creación no tienen esta capacidad que es dada por Dios a nuestras vidas, de ser la sal de la tierra. Que tenemos, cierto, esa autoridad entregada por el Señor de conservar, como dice, y mantener vivo y sin daño a alguien. Sanar, restituir a alguien la salud que ha perdido. Estoy hablando en el sentido espiritual. Dar sabor es impresión que algo produce en el ánimo de la persona. Esto es parte de responsabilidades delegadas por Dios a sus hijos. Amén. Y estos también son textos que los conocemos, son archiconocidos por nosotros. Pero el Señor Jesucristo, con respecto a la sal, en uno de los evangelios manifiesta y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se volviera insípida, no sirve para nada más que para ser hollada o pisoteada por los hombres y echada afuera o al muladar. Que el Señor nos ayude, porque somos sal, pero tenemos que cuidar, ¿cierto?, de no volvernos insípidos. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Autoridad delegada a nosotros. Nosotros siempre decimos a la iglesia es la familia espiritual. Avancemos, hija. Vosotros sois la luz del mundo. Y Cristo lo dijo de sí mismo primero. Dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero también nos delegó esa misma tarea a nosotros. ¿Ah? Y dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y la luz, ¿cierto?, tiene que ser puesta arriba, donde todos la vean. Gloria al Señor. Por eso que hablábamos de que tenemos que evidenciar en nosotros, se tiene que evidenciar la naturaleza del Señor, la genética del Señor, porque parte de la genética espiritual de Dios que se tiene que evidenciar en nuestras vidas es esto, que debo de alumbrar. Si yo ya recibí la luz. Es que como hijos de Dios, nuestra labor no se resume solamente en congregarnos los domingos en los templos, o los martes o los jueves, sino alumbrar afuera. Ser la sal de este mundo afuera.
a los que tienen necesidad, si los que llegamos el día jueves, el día martes, el día domingo, los días que nos toque congregarnos en el templo, los que llegamos por misericordia al Señor, ya obtuvimos esto, pero ¿se ha puesto usted a pensar en lo que no lo han aún obtenido? ¿A usted le inquieta en su alma, en su espíritu, saber por la palabra del Señor y por todos los acontecimientos que Cristo está a las puertas y que hay mucha gente que no ha entregado su vida al Señor? Luz. Cuando estamos preocupados y ocupados en otras cosas y no estamos alumbrando a los que están en oscuridad, a los que están en tinieblas, no estamos respondiendo como esos verdaderos hijos que tienen responsabilidades. ¿Sabe que la iglesia de este siglo XXI, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, quizás no todas, pero la mayoría se ha dedicado, ¿cierto?, a trabajar puertas adentro? Que el Señor nos ayude, trabajar puertas adentro, y recibimos enseñanza y otra enseñanza y otra enseñanza. Y es bueno, no digo que sea malo, pero ¿qué hacemos con todo lo que recibimos? ¿Qué hacemos con todo lo que recibimos? ¿Qué hace usted con toda esa canasta que tiene llena de semillas que el Señor le ha entregado? Si tenemos que dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Que el Señor nos ayude. Como hijos tenemos esa labor. Tenemos esa labor de ir y compartir, de ir, ¿cierto? Y ser sal en medio de este mundo, de ir y ser la luz en este mundo. No a la creación. La creación de Dios no puede hacer esto, sino solamente sus hijos. Pero a veces declaramos ser hijos, pero nos comportamos y vivimos solamente como siendo creación de Dios. Avancemos, Pastora Lorena. Que el Señor nos ayude. Tenemos una gran responsabilidad, al llamarnos hijos o hijas del Señor. Nuestra verdadera identidad es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es el tema más importante en el Nuevo Testamento. Si no estamos viendo el reino de Dios en nuestra vida, tal vez sea porque no hemos nacido de nuevo. Amén. Si usted ha respondido en esta tarde, sí, yo nací de nuevo, entonces tiene que responder al Señor conforme a esa nueva identidad que el Señor ha puesto en su vida. Necesitamos creer en Jesús, porque necesitamos su vida. Esta vida nueva nos da una nueva identidad. No se trata de recibir algo, sino de ser alguien, hijos de Dios. El arma principal de Satanás es decirnos que no es cierto, que no lo merecemos, que no podemos ser, lo que es imposible. Mire, y ya estamos terminando. Cuando el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo, cierto, ayunando por 40 días y por 40 noches, el enemigo fue a atacarlo precisamente en su identidad. Nosotros tenemos que tener claro esto, porque si lo hizo con el Señor, también en algún momento dado va a querer hacerlo con usted. Y le dijo, si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Lo llevó a lo más alto, al pináculo del templo, y dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Entonces, yo tengo que tener una convicción firme de que realmente soy hija de Dios y voy a vivir conforme a esa convicción y voy a responder en mi peregrinaje, lo que me queda de vida en el escenario de esta tierra, con convicción a esta identidad que me ha sido otorgada. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Vivimos en un mundo que está afectado precisamente en esta área de su identidad. Hoy en día es un problema gigantesco lo que estamos viviendo conforme a la identidad a nivel mundial, Y esto que estamos hablando hoy en día es algo que nosotros tenemos que compartirlo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos biológicos. Tenemos que hablar de este tema, que nosotros tenemos una identidad en Cristo. Hoy en día que el adolescente, el joven, no sabe este tema de
este movimiento, no sé cómo llamarlo, los que se declaran no binarios, que no saben si son hombres ni son mujeres. ¿Cómo pueden vivir? Si vemos allá en el Génesis, en el huerto del Edén, cuando Dios creó, fue muy claro y específico, dijo varón y hembras lo creó. Pero hoy en día están estas ideologías donde algunos se declaran no binarios, donde algunos hombres se declaran ser mujer y mujeres se declaran siendo hombre. Entonces el enemigo ha tomado, ¿cierto?, riendas en esto tan importante que es la identidad de la persona. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios que decimos serlo, tenemos que tener mucha convicción en lo que somos, el Señor ha hecho de nosotros, y transmitir esto, transmitirlo con los nuestros, lo que significa ser hijo de Dios, ser hijas de Dios. No sé si queda algo, pastora Lorena, algo más, o ya terminamos. Somos hechuras de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué maravilloso, me gusta eso. Somos hechuras de Dios. Fuimos engendradas no por voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. Llegamos a este mundo con un propósito, ¿cierto? Estábamos en el vientre de nuestra madre, quizás nuestra madre no sabía el sexo que el Señor nos iba a dar, ¿cierto? Pero el Señor ya nos conocía, ya sabía que íbamos a ser mujeres, sus hijas, guerreras, valientes, esforzadas y defensoras de la verdad que Él en el tiempo ha depositado en nuestras vidas. Tengo convicción que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y le ha placido darnos esa identidad, y es lo que he querido en este tiempo poder transmitir con ustedes. Quizá usted decía, yo no he perdido mi identidad, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, ¿por qué este tema? Pero sí, quizás no tuve las palabras, no sé, no soy expositora, estoy trabajando ahora en esto, pero es lo que el Señor trajo a mi vida para poder compartir con ustedes. Que no olvidemos que el Señor nos dio, nos entregó por misericordia una identidad, y que podamos, cada vez que usted se encuentre con alguien o se presente y diga soy hija de Dios, recuerde esto, que son palabras profundas y son palabras de mucho peso, y que tenemos que responderle a nuestro Padre como corresponde en cuanto a esta gloriosa declaración. Qué lindo que podamos decir soy hija de Dios, porque no todos pueden decir. Creo que ahí hemos terminado, pastora. Amén. Al Señor sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Puede abrir las pantallas, no, mi hija. Y doy gracias al Señor por este tiempo. También agradezco el tiempo que usted pudo apartar para poder escuchar. Que el Señor le bendiga, y esperando que el Espíritu Santo, ¿cierto?, en cuanto a esta palabra, siga trabajando, siga obrando, siga dándole a usted más que quizás lo que a mí me faltó. Amén, pero sé que el Espíritu Santo es el que sigue trabajando a través de su hermosa palabra. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Pastora Rosario.